Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes que están escuchando esta transmisión. Y pues una vez más estamos aquí con el pastor Luis Cabral. El sábado pasado tuvimos una entrevista con él, pero tuvimos una falla técnica ahí en el audio. Y yo sé que algunos de ustedes se quedaron con la intención de escuchar esos 19.45 minutos que nos escucharon. Entonces retomamos otra vez la entrevista para todos aquellos que quieren conectarse y quieren otra vez escucharla. En unos minutitos estaremos iniciando, nada más ahí vamos a hacer algunas pruebas de audio para no cometer el error de la vez pasada. Entonces en unos minutos empezamos, ya está el pastor Luis Cabral con nosotros, en unos minutos iniciamos. Dios les bendiga. Empezó como una misión del Gólgota, del templo del Gólgota, cuando era pastor allí el hermano Luciano Vargas, y colaborábamos ahí con él, la hermana Margarita Griego y, y yo. Entonces, inició como una misión en una casa, y pasado un tiempo, no sé, un año y medio por ahí, este, nos le dieron al hermano unos terrenos para que se construyera un templo. Entonces antes de ese templo se puso una carpa, pusimos una carpa, este, que duró un tiempo allí, y en esa carpa hacíamos servicios. Pasamos, no sé si un invierno o cuánto tiempo más, pero pasamos algún tiempo allí bajo esa carpa. Después que ya se consiguió, eh, bueno, después de un tiempo que ya empezó a llegar gente, eh, fue cuando ya se planeó la, la construcción del templo. Ese templo vinieron un grupo de americanos, este, de por allá de Kansas, y era un grupo grande de unos más de 40 americanos que traían familias, y todos vinieron a trabajar. Entonces, en un lapso de 3 días, ese templo estaba de pie, techado, obra negra, y lo inauguraron los mismos americanos que vinieron. Entonces, nosotros iniciamos allí
como todavía como misión del Gólgota. Y pues iba la hermana Griego, yo, el hermano Luciano, pero ya después que se soberanizó, eh, fíjate que las bancas que teníamos, era un barrote 2 por 8, 16 de cada lado, sentadas sobre unos bloques, y esas eran las bancas que teníamos. Todo el templo sin bancas, nada más esos barrotes, y allí llegaba la gente y se sentaba. Ya después fuimos construyendo banquitas de madera que nos daban los hermanos. Luego después desechamos esas bancas y conseguimos bancas un poquito más de mejor hechas, y fue así como fuimos avanzando hasta que ya finalmente quitamos todo eso, pusimos sillas y fuimos arreglando allí, pero fue así como se inició ese templo. Más o menos ese fue el año el 88, a finales de agosto del 88, el pastor Luciano Vargas me habló a mí y me dice, necesitamos un pastor allí. Y yo por cierto le decía, pues hermano, ahí está el hermano Ramón Mata, le pone ganas él. Y él dijo, no, necesitamos un pastor aquí, necesitamos un pastor, ayúdenos. Entonces yo le pedí una semana para resolverle. Le dije, mire, si en una semana Dios me mueve a quedarme, yo me quedo. Si no, así definitivo de pastor, por lo menos un tiempo, un año. Entonces en esa semana yo lo que hice fue consultar a Dios, me metí a ayunar esos días, me acuerdo, y a orar y a pedirle a Dios dirección. Entonces Dios me movió por el lado de la familia, por el lado de mis hijos. Mi esposa, yo salía a predicar fuera de la ciudad, entonces mi esposa batallaba con mis hijos, y fue allí donde Dios tocó mi vida. Dije, bueno, pues si quedarme de pastor aquí es ayuda para mis hijos, pues yo me voy a quedar con tal que ellos salgan adelante y logremos educarlos en la palabra y pues estar con la familia, ¿verdad? Entonces allí fue donde ya yo me decidí quedarme después de consultar al Señor. Excelente, me impresiona mucho 3 días. Como la ponga 3 días levantar desde hacer, creo que lo que se dura haciendo los cimientos. Bueno, no, los cimientos, ellos nos pidieron que tuviéramos hecho, que el pastor tuviera hecho cimientos, piso y columnas. Entonces, estando eso, llegaban ya los americanos y nada más metían las paredes de bloc y lograban cerrar y techar. De todas maneras es un Ajá. corto plazo, una Ujú. buena cantidad de gente estuvo, sobre todo la pasión de los hermanos, el estar, el levantar la visión de tener un templo levantado en tan poco tiempo, 3 días es muy rápido. Y qué bendición que hasta la fecha de hoy, desde el 1988, agosto, acaba de tener aniversario la iglesia Emanuel. Desde el 88, hoy 2020, sigue de pie la iglesia, sigue trabajando la iglesia. Pero yo quisiera, hermano, también que nos mencionara algo. Normalmente no sabemos mucho, algunas personas, entre ellas estoy yo, que nos platique un poquito cómo fue que el Señor lo llamó, cómo fue su conversión, cómo lo llamó al cristianismo. ¿Quién era el hermano Luis Cabral antes de conocer a Cristo? ¿Qué transformación hizo Cristo en su vida? Bueno, mira, regularmente mi vida fue, de mi infancia, fue una infancia de rancho, apartado del bullicio de la ciudad.
Este, y cuando yo llegué a la edad de 18 años, a esa altura, mi madre había aceptado a Cristo y me había hablado muchas ocasiones. Mi padrastro Elías Rocha, me había hablado de Cristo, me habían dado testimonio. Solo que cuando ellos me empezaron a hablarme, yo tenía 15 años y se me hacía a mí un mundo aceptar a Cristo y dejar la vida, aunque no era yo muy amante de la vida del mundo, pero como quiera nos enredábamos allí, teníamos amigos y andábamos entre ellos, y pero ellos me estuvieron dando todo ese tiempo testimonio, hablándome, hasta que un día, 30 de mayo del 74, andábamos en el monte trayendo leña para la casa. Y recuerdo que ese día mi padrastro y yo andábamos juntos y llegó el momento en que él se cortó una vena en este brazo y empezó a tirar mucha sangre. Entonces cuando yo vi que se puso pálido y cayó de rodillas, yo me asusté y él me dijo, le decía yo, vámonos, cargamos la leña y nos vamos rápido, porque yo lo que quería era sacarlo de allí. Entonces él dijo, no, dijo, ora por mí. Entonces como yo había visto a los hermanos que oraban, pero pues yo no sabía qué era orar, y que ponían las manos encima de la gente. Y esa tarde me acuerdo que así asustado, desesperado, le puse la mano en la cabeza y nomás dije esto, Señor, haz algo con él, porque si se muere sus hermanos van a decir que yo lo maté. Y entonces, en esa desesperación que yo traía, en eso yo abrí los ojos, porque yo cerré mis ojos para orar por él. Y cuando dije esas palabras, abrí mis ojos y miré que se le engolfó aquí la sangre, se engolfó como un globo y haz de cuenta que como con la mano dejó de tirar sangre. Entonces para mí eso fue un milagro operado por Dios y eso me hizo sentir un nudo en la garganta. Entonces yo ya en ese momento decía yo, pues ¿qué pasó aquí? Entonces cuando él me vio con las lágrimas en mis ojos, dijo, ¿por qué lloras? Yo le dije, no sé. Dijo, yo sí sé. ¿Sabes qué? Dijo, Dios te quiere salvar. Y mira, si tú le abres tu corazón, y empezó a hablarme. Entonces cuando yo no aguantaba el momento, en ese momento me retiré, oí lo que me dijo, me retiré a una distancia de unos 100 metros y allá solté el llanto. Entonces allí lloré hasta cansarme. Entonces, pero fue algo, un cambio extraordinario que no sé si, que a veces no creo que a toda la gente le pase la misma manera, pero esa vez yo lloré toda la noche, otro día casi todo el día, y era algo que no podía soportar acá adentro porque jamás había sentido eso. Entonces, esa fue mi conversión. Cuando yo llegué a mi casa, le decía yo a mi mamá, ¿tienen culto ahora? Y ella dijo, no, decía yo, pues deberían de tener. Entonces, para mí esperarme hasta el tercer día para un culto ya se me hacía mucho. O sea, nunca me había preocupado por estar en la iglesia así, con ganas de estar, sino ese día fue algo muy extraordinario. Entonces, esa fue mi conversión y de allí para adelante yo traía en la bolsa una caja de cigarros, me acuerdo, porque fumaba y allí mismo en el monte metí la mano a la bolsa, los agarré y los aventé adentro de un mezquite y ahí se quedaron. Entonces, fue un cambio radical así de la noche a la mañana, mi conversión. Me llama mucho la atención, hermano, porque
Hemos hecho algunas entrevistas a otros pastores también. Uno de ellos nos mencionaba que su conversión fue a través de un libro. Y uno de los libros que recuerdo es Corre, Nicky. Sí. Muy conocido, muy conocido. Ahí si quieren saber los que están quién es, vean las entrevistas y se dan cuenta quién fue el pastor que se convirtió o inició más bien Dios, Cristo, a tratar en su corazón a través de un libro. Claro, le estuvieron hablando. Otro de los hermanos, fíjese hermano, fue a través de una alabanza. Vean la entrevista y sabrán. Pero me sorprende que usted a través de un milagro de sanidad. Entonces eso me indica que Dios tiene mil maneras de cómo tratar con el hombre. Si el hombre no quiere de alguna manera oír la voz de Dios, pues es realmente porque no quiere. Dios trata de diferentes maneras y el impacto que genera, hermano, cómo usted al instante dice esto, se va de mi vida. La gente que hay veces, yo veo y creo que usted como pastor le ha tocado a muchas personas que quieren dejar el vicio del alcohol, del cigarro. Han estado en cientos de rehabilitaciones, han intentado con un parchecito mil maneras dejar algún vicio y sus vidas de lejos de componerse se van alejando, van perdiendo familia. Esas adicciones los llevan a otras adicciones, los meten en problemas y aún la gente a veces no quiere reconocer a Dios. Tal vez sea el caso de alguien que puede estar escuchando la transmisión y uno de los objetivos es esto. Le hago esta pregunta porque yo creo que detrás de cada pastor hay una historia. Sí. Una historia que a alguien la va a escuchar y va a decir, hey, yo puedo, si hay solución para mi vida. A través de un libro, a través de una sanidad, a través de una canción. Algunos han sido conocido a Cristo a través de, entrando a la iglesia, a través de una administración. Entonces, aquel que realmente, que nos está escuchando, que no ha recibido o ha ido resistiéndose a Dios, no se resista más, no se resista más. Dios tiene un plan. Y hablando de planes, aquí es donde yo quiero entrar a la segunda pregunta, hermano. Es, Dios lo salva, ya su mamá le había estado hablando, pero ¿cómo fue el llamado al pastor? ¿En qué momento usted inició y dijo, yo necesito hacer caso a la voz de Dios? Ya nos mencionaba que usted estuvo orando para quedarse en Emmanuel, pero ¿cómo fue que inició la inquietud? ¿Cómo fue que Dios lo impulsó a que usted tomara el ministerio del pastorado? Sí, mira, en el inicio de mi conversión, en aquellos tiempos cuando inicié la vida cristiana, lo que yo hacía era asistir a la iglesia y me gustaba mucho sentarme a oír las enseñanzas del pastor. Entonces, fíjate que pasé todo ese tiempo, todo ese año del 74, desde mayo del 74 hasta noviembre del 75. Pero para mí ese año fue el año de la inquietud de hacer algo y como que Dios me empezó a motivar a mí en el llamado a través de una inquietud interna acá adentro, que yo podía hacer algo o que Dios podía usarme, pero no sabía cómo. Entonces, como no sabía cómo, yo miraba al pastor yendo a predicar a las misiones, atendía, me acuerdo en aquel entonces, Buena Fe, Lagunitas, Enríquez, Hidalgo, y todas esas misiones. Entonces, me acuerdo que un día yo le decía a él, pastor, si usted nos instruye, nosotros le entramos a las misiones. Pero era esa inquietud de hacer algo o de aprender a hacer algo. Una inquietud muy fuerte que no me la podía quitar. Entonces dijo el pastor, ¿de veras? Sí. Dijo, bueno, pues los vamos a instruir. Entonces ellos establecieron, me acuerdo, por un mes, como unos 5 colaboradores allí, el hermano Juan Antonio Sariñana, Samuel Sariñana, Arcelia, la esposa, el papá, Jesús Sariñana, y el hermano Elías, un americano, Elías Stone. Entonces ellos
por un mes nos dieron hermenéutica, teología y algunas otras materias. Entonces, nosotros fue la manera como yo empecé mi llamado. Entonces, pasó ese tiempo y llegándose el noviembre del 75, el pastor me dijo a mí, porque él empezó a ver a mí, me empezó a ver, a notar que yo quería hacer algo. Dijo, ¿se iría usted de pastor? Sí, le digo, ¿sí hay dónde? Dijo, lo voy a llevar a 3 lugares. Me llevó a Jovales, al Willy y al Oro. Y entonces me gustó el Oro para quedarme. Y me quedé por espacio de 2 años allí. Entonces, allí en ese lugar yo prediqué todo un año y no se salvaba nadie. Entonces, cuando yo vi que no se salvaba nadie, decía yo, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a perder mi tiempo si no se salva nadie, ni no voy a ver fruto. Entonces un día, un sábado, yo me metí a orar y le dije a Dios, así, yo reté a Dios y le dije, Señor, si mañana no se salva alguien aquí, yo me voy de aquí. Y tiene que ser mañana. Entonces, ese día era sábado, el domingo en la mañana llegó un hermano, un señor que se llama Francisco Melero, Panchito Melero, le dicen, y escuchó unos cantos en la escuela dominical y dice que después nos platicó, dice, cuando yo oí, hermano, dice, sentí tan bonito, algo muy especial que jamás había sentido, dijo, pero no, dijo, me voy a salir. Y se salió para irse y cuando iba en la esquina dice, bueno, ¿y qué tiene que me quede? Pues me voy, me quedo y escucho y se devuelve él. Entonces dice que entró y se sentó allá mero atrás y ahí estuvo él. Entonces en la tarde que yo estaba abriendo el templo para iniciar el culto, él estaba en la puerta esperando que abriéramos. Cuando yo terminé de predicar, ese día yo prediqué como si fuera el último día que iba a predicar ahí, porque ese era el trato con Dios. Y me acuerdo que el hermano estaba allá mero adelante, terminé de predicar y se fue al altar y el Señor lo salvó. Lloró allí hasta que no más. Entonces, cuando se paró, me dio un abrazo y me dice, hermano, dice, qué bonito se siente aquí, dice, qué especial. Y hasta la fecha, él permanece. Entonces, esa fue la confirmación de mi llamado, porque yo quería saber si en realidad era llamado o no. Entonces, si el Señor no hubiera salvado a esa persona, no sé qué hubiera hecho yo. Me hubiera ido, pero no sé qué hubiera pasado. Usted en el 88 fue cuando empezó a pastorear entonces en Emanuel. En Emanuel. En Emanuel. Ya anteriormente entonces estuvo en el Oro. Ajá. Excelente. 2 años. 2 años y luego 10 años de evangelista. Viajé por casi nada más aquí estos estados, Chihuahua, Coahuila, La Laguna, Durango. Fue mi área donde me desarrollé más en el evangelismo, 10 años. Y después de 10 años de andar en el evangelismo, fue cuando yo ya, me invitó el pastor Vargas a tomar Emanuel. El hermano Luciano Vargas. Se ha mencionado mucho en las demás entrevistas, creo que mencionó usted la vez pasada que era el presbítero en aquel entonces. Sí, creo que era si no mal recuerdo era el superintendente. Ya, sí. Creo que durante estos años que usted ha estado pastoreando ha tenido experiencias buenas y experiencias malas. Y la vez pasada usted nos mencionaba una, creo que el llamado hay veces, el seguir a Dios pues no nos garantiza una vida siempre calmada, vamos a tener luchas. Me impresionó mucho la situación que usted nos platicaba que había tenido en su familia, en su vida personal. Yo quisiera nuevamente, hermano, si pudiera volvernos a platicar esa experiencia
Pero no nomás eso, hermano, creo que también habrá tenido alguna experiencia agradable dentro del ministerio, que diga, esta experiencia yo no la olvido. Tuve una experiencia con el Señor o tuve una experiencia con algún miembro. Creo que hay esos momentos, creo que dentro del ministerio hay momentos difíciles, pero también momentos de muy buen sabor. Ujú. Yo quisiera ver si pudiera usted platicarnos una experiencia que usted haya tenido ahí de sufrimiento y otra de muy buen sabor. Claro que sí. Fíjate, cuando ya estábamos encausados en la iglesia, ya tendríamos, ¿qué sería? Unos, quizá unos meses. Pero entonces llegó un momento en que mi esposa se me enfermó de los nervios y, y ya había tenido un problema, ella ya se había enfermado, desde el 86 ella se había enfermado la primera vez. Duró, esa vez duró 8 días sin, sin dormir y sin comer. Entonces, cuando nosotros miramos eso, decíamos, pues, ¿cómo puede soportar a alguien 8 días sin comer y sin dormir? Y la mirábamos muy mal de los nervios. Entonces, pasó esa vez, se empezó a controlar. El pastor Luciano Vargas mandó gente que nos ayudara en mi casa porque yo recuerdo que estaba yo recién operado del apéndice. Entonces, precisamente la primera noche que yo dormí en mi casa después de operado, ella ya hasta andaba mal de los nervios. Entonces yo tuve que cuidarla esa noche y la siguiente, al siguiente día vino el pastor Luciano y dijo, ¿qué pasó, hermano? No, le digo, mi esposa se me puso mal. Y fíjate que dijo, no, dijo, es que no puede ser, dijo, usted tiene que restaurarse y luego no va a poder así. Entonces, como quiera, me auxiliaron y me ayudaron. L- La siguiente vez que se enfermó, me la despacharon porque pasó lo mismo, o sea, otra vez sin dormir y sin comer. 8 días otra vez. Entonces, esa vez me la mandaron a la casa de salud en Chihuahua y estuvo allí por espacio de, me parece que 15 días ella, y que a los 8 días no se controlaba y no reaccionaba. Después de 8 días empezó ya a comer y a dormir y 15 días estuvo ahí. Entonces, esa fue una de las experiencias que más nos quebrantó porque la familia los muchachos estaban chiquillos de 10 años, de 12, 10 años para abajo. Entonces, fue algo muy difícil. Y cuando está uno en el ministerio, son detalles que si no tienes madurez en el Señor, tú dices, pues, ¿por qué me está pasando esto? Esto no le pasa a un ministro, ¿no? O sea, de esa mentalidad inmadura de la gente, y no es cierto, o sea, nosotros estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, fue una experiencia amarga, pero en el ministerio te topas con experiencias muy bonitas, cuando por ejemplo, cuando ves el resultado de tu prédica, gente que se salva, por ejemplo, en mis campañas que yo di, me acuerdo que uno de los que se salvó allí fue el papá de la hermana Lucy Saavedra, una pastora de Nicolás Bravo. Tuvimos una campaña y al tercer día de la campaña Dios los salvó y fueron experiencias muy bonitas de ver gente salva que tú ni te imaginas. Otros
otras experiencias es que después de tiempo me ha topado gente que me dice, oiga, pastor, fíjese que usted predicó en la campaña X tal tiempo, ¿se acuerda? Pues allí me salvó el Señor. Entonces, son experiencias que tú dices, híjole, qué bonito ver los resultados después de tanto tiempo. Y en Emmanuel, hemos tenido altas y bajas, porque hay de todo, pero cuando hemos tenido esas épocas en que vemos gente convertida, también todo eso es algo que levanta el ánimo en el ministerio, te da fuerzas, te anima, y si quería uno correr, pues ya no puedes porque ves ahora que tienes un compromiso con la gente y eso te da ánimo. Amén, hermano. ¿Cómo ha logrado usted, hermano? Porque el pastorado demanda tiempo, Sí, mucho tiempo. La iglesia demanda dedicarle tiempo, más en los tiempos más atrás, donde tal vez no había tanta fluidez de liderazgo, donde muchas de las cosas recaían sobre el pastor, de preparar estudios, organizar campañas, andar las escuelas dominicales, casi la mayoría de las tareas, pues está involucrado. El típico pastor orquesta, que donde quiera sí. todo involucrado. Hoy ha cambiado un poquito, gracias a Dios que han nacido liderazgos y han podido descansar algunas tareas. Pero la pregunta que quiero yo hacerle, ¿cómo le hizo, hermano, para poder servir a Dios, dedicarle tiempo a la iglesia, pero también a su familia? Para que sus hijos de alguna manera, usted también lo vieran y ellos se acercaran. Me impresiona que usted tiene un hijo que es pastor, el mayor. Ujú. Entonces, de alguna manera, tuvo que ver mucho el ministerio, el camino, lo que él vio de usted, pero cómo hizo para poder atender una congregación, atender su familia e inculcarle a sus hijos que necesitaban conocer al Señor. Bueno, mira, una de las cosas que con que uno se topa en la vida, en las congregaciones, es que a veces la gente no entiende a los hijos de los pastores, muchos, ¿verdad? Y los quieren ver muchas veces con alitas y aureola, ¿entiendes? Entonces ellos son niños y son personas común como toda la gente, con errores y y muchas veces los quieren ver consagrados como el pastor, ven que es el pastor y dice, tienes que ser como tu papá. Entonces, eh, yo siempre tuve el cuidado de hablar con ellos, de hacerles ver que la vida pastoral es una dedicación total, que nos vamos a topar con muchas cosas y con muchos tipos de experiencias buenas y malas, que nos puede decepcionar un hermano, una persona, que confiamos en él y que nos puede decepcionar. Y entonces yo se los marcaba cada vez para que lo tomaran en cuenta el día que les pasara. Y entonces, una de las cosas que yo hice fue hablar con ellos, hacerlos que tuvieran los pies sobre la tierra en ese sentido, que si alguna vez veían a alguien que se equivocó, no lo critiquen, que si ven un hermano que se molestó, no le tomen recelo, ni nada de esas cosas. O sea, traté de ayudarles a que no llegaran a ese punto. Entonces, otra de las cosas que yo hice fue, pues, tratar de poner un ejemplo en el aspecto de la búsqueda de Dios. Me encerraba yo en mi cuarto y ellos llegaban y preguntaban, ¿dónde está mi papá?
Entonces mi esposa le decía, está orando. Y llegaron a acercarse a la puerta a oír, y ellos escuchaban mi gemir, mi llanto, donde yo estaba buscando a Dios de todo corazón por tratar de ser un ejemplo para ellos. Entonces yo nunca pensé que esa actitud mía, encerrado allí, fuera a impactarlos a ellos, pero resultó de que de pronto yo empecé a llegar y preguntaba, ¿dónde está Saf? Está orando. ¿Dónde está Joel? Está ahí en el cuarto, está orando. Areli, todos pasaron por la misma experiencia de encerrarse en ese cuarto y buscar a Dios. Después era yo el que me acercaba a oír sus oraciones, su gemir. Entonces, creo que esos detalles son tan importantes en la vida de nuestros hijos. El ejemplo, que nos vean, que sientan lo que están viendo en nosotros y que les impacte a ellos. Porque mucha gente llegó a decir que los hijos de los pastores son los peores. Y yo siempre tuve en mi mente y le dije a algunas personas que no, que los hijos de los pastores pueden ser los mejores. Y, y le decía yo a la gente, yo les voy a probar que los hijos de los pastores pueden ser mejores todavía. Amén, hermano. Hay una generación que viene, algunos con mucha fuerza. Yo admiro mucho la generación de ustedes, porque siempre he visto en ustedes un compromiso que más que una congregación es el compromiso, el amor a lo que Dios los ha llamado. Lo he visto en cada uno de los ministros, muy apasionados de su ministerio, sacrificando cosas personales, económicas, tiempo, vehículos, sus bienes a veces el mueble del pastor a donde quiera va. He usado tiempo, infinidades de cosas, los he visto desde pequeño, lo he observado. Y viene una generación que creo con una mentalidad distinta, pero creo que debemos, y esa generación que se va a levantar, donde van a nacer futuros pastores, futuros evangelistas, deberían de echar un vistazo a la vida que ustedes han llevado, al ministerio. Ustedes ya llevan, me gusta mucho como existió un Moisés, tiene que levantarse un Josué. Y Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y vienen unas palabras fuertes que creo que ustedes han tenido: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y creo que esas áreas es de alguna manera, yo quisiera ya para terminar, hermano, que usted nos diera un mensaje a aquella generación que viene, que se está levantando. Sabemos que de esto estamos viviendo momentos difíciles, donde creo que si los aprovechamos pueden ser momentos también muy agradables. Hoy más que nunca creo que las redes sociales son el medio más fuerte para evangelizar. Creo que nunca se había visto tanta predicación en redes sociales. Está inundada. Si podemos hablar de muchas cosas negativas de esta pandemia, pero también el evangelio, aquel que ha querido, ha utilizado los recursos, que eso nos hace abrir, hermanos, que había cosas que nos imaginábamos en las cuales podíamos utilizar para predicar, y llega a la gente, y estamos llegando por otros medios que no usaba la iglesia, o algunas muy pocas iglesias lo usaban, y debido a esto nos ha orillado a utilizar medios de internet, medios de televisión, tantos medios que no usábamos. ¿Cómo lo hemos hecho en tan poco tiempo? Nos la hemos ingeniado. Entonces, esta generación que viene yo creo que tiene potencial para los tiempos que tienen, pero sobre todo yo quisiera de alguna manera que usted les diera un mensaje a aquellos que están sintiendo el llamado, tal vez, y se han resistido, o aquellos que están iniciando con un ministerio. Ya tantos años que usted tiene, pues me gustaría que les diera algún mensaje. Bueno, algo que yo pienso es, si tiene la persona un llamado, no debe desperdiciar su tiempo, su vida,
en cuestiones que no le van a ayudar. Regularmente aquel que tiene un llamado es una persona que tiene iniciativa propia. Si ellos usan esa iniciativa, les va a ayudar mucho. Yo recuerdo que yo ahora volteo para atrás y digo, ¿qué fue lo que a mí me ayudó para llegar a donde estoy? Y me recuerdo mucho que me gustaba mucho hacer cosas, ayudar al pastor, ayudar en la obra de Dios, todo lo relacionado a la obra de Dios, pero por iniciativa personal. Entonces, regularmente el que tiene un llamado, tiene que tener iniciativa propia. Y no es persona que lo empujen, que lo anden custodiando. Ándale, mira, es persona que siempre va a hacer algo. Entonces yo le diría a la nueva generación que aprovechen el tiempo, que sigan usando esa iniciativa, porque sé que hay un llamado. Entonces, si no aprovechamos, puede pasar como aquel caso con Josué, ¿no? En el tiempo en el tiempo de los jueces, cuando dice que vino una generación que no conocía a Jehová. Entonces yo le digo a la nueva generación, tienes que conocer a Dios en primer lugar. Por eso le dice David a Salomón, tú Salomón, le dice, hijo mío, conoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si tú lo dejares, Él te dejará. Y si tú lo rechazares, Él te rechazará para siempre. Entonces, que conozcan al Dios de sus padres. ¿Cómo fue que sus padres han permanecido en la vida cristiana? ¿Qué es lo que han hecho? O sea, que lo conozcan a ese Dios. O sea, ¿por qué estamos tan apegados a ese Dios? Entonces, tiene que haber algo y ellos tienen que encontrar algo que quizá esta generación no tenga, pero que las generaciones pasadas ya lo tuvieron. O sea, esa experiencia personal de intimidad con Dios. Entonces, creo que eso es algo muy urgente en la nueva generación. Amén. Sí, pues ahí hay un mensaje para ustedes, sobre todo la juventud, la adolescencia. Muchachos, ustedes que están iniciando, conozcan más al Señor. 15 años tenía mi hermano. Sí. Cuando lo conoció, tuvo la experiencia a través de un milagro. Quiere decir que para conocer al Señor no hay límites. Puedes tener 10 años, 15 años, 20 años. La situación es que hoy es tu momento. Persona que tú nos estás escuchando, detrás de cada siervo hay una historia y tuvo que conocer al Señor. Tenemos la presencia aquí del pastor Luis Cabral. Él conoció. ¿Qué Dios tiene planeado para ti, tú que nos estás escuchando? Creo que Dios tiene algo planeado para tu vida, pero tal vez has cerrado tu oído, tal vez te has resistido, tal vez no has querido conocerle porque te agrada más el mundo. Alcohol, las pasiones, las drogas, el sexo, una situación fuerte que hoy se desata en la juventud. Y yo quiero en esta tarde decirte, tú que estás escuchándome, no tardes más, no tardes más. Cristo sigue salvando, Cristo sigue restaurando, Cristo sigue tocando vidas. Solamente es decisión tuya. Eso, hoy es el tiempo. Hazlo. Tú que nos estás escuchando, hazlo. Hay una evidencia. El Señor salvó al pastor Luis Cabral, lo llamó y más de 30 años. No, sigue. Más como 45 años. 45 años de ministerio. No son fáciles. Para eso tiene que existir una pasión y un amor al Señor. Es lo que lo ha sostenido. Así que yo te invito a que escuches, hayas escuchado esta entrevista, que no la dejes olvidada. Hay cosas que hay que atesorar. Me gusta mucho el mensaje, hermano, de David y Salomón. Creo que hay mucho que rescatar. Ahí nace una predicación. Sí. Ahí nace.
Entonces hay mucho que rescatar. Hermano Luis, le agradezco mucho, de verdad que nos haya dado esta segunda oportunidad de volver, que se haya tenido ese espacio nuevamente para poder tener esta nueva entrevista con usted. Es un ejemplo, de verdad. Gracias. Es un ejemplo. 45 años no son fáciles. Hoy quisiera que los liderados duraran 10 años y aguantaran, hay veces a los meses. 45 años, híjole, es mucho tiempo, y pues realmente es un ejemplo de amor hacia la obra, de un llamado, no hay duda. Entonces le agradezco mucho que nos haya compartido pues experiencias personales, haya hablado de Iglesia Emanuel, de su inicio, de su conversión. Le agradezco mucho, Dios me lo bendiga. Gracias, Obed. No sé si tenga usted algunas palabras finales que quiera mencionar. No, pues solamente animar a los jóvenes, ¿verdad? Porque ahorita es para los jóvenes a veces el atractivo quizá a veces es otro, y muchas veces teniendo ellos la capacidad de poder llegar a ser alguien en el ministerio, que no se enreden en cuestiones necias, en cuestiones que arruinan su vida. Ellos pueden hacer ahorita algo por ellos, por su familia y por la sociedad. Entonces, nada más eso. Muy bien, pues agradecemos a todos los que estuvieron ahí en la transmisión. Tenemos la entrevista completa, usted puede escucharla, compártala, créame que alguien la va a escuchar, le va a ser de bendición. Compártala y estén al pendiente. Vamos a tener más entrevistas más adelante, tal vez tardemos un poquito más por la cuestión de la situación de la semaforización que tenemos ahorita, pero teniendo la oportunidad tendremos algún pastor más que estará platicándonos un poquito de su vida y de la congregación que está. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. Saludos.